Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos a este programa de los hechos y la gracia. Recuerde que somos ministros competentes de este nuevo pacto, ministros de Jesucristo. Recuerden que esta semana estamos orando por la nación de los Estados Unidos de América. No dejes de orar por la iglesia de los Estados Unidos. Necesitan tu oración. Inclusive tengo un pastor de los Estados Unidos y sé que él nos puede confirmar que la iglesia norteamericana necesita de la oración de toda la iglesia a nivel global, así como Israel, así como tu país donde tú me ves. Sé que tu iglesia en tu país y tu país necesita oración. Por eso es importante que como iglesia nos unamos, esa iglesia lavada con la sangre de Cristo, a orar los unos a los otros. Pastor Irwin, bienvenido, qué alegría poder contar contigo. Me siento muy honrada que te invité y tú, como un hombre humilde, un ministro de Nuevo Pacto, muy humildemente la aceptaste. Sí, claro, para mí es un placer que estar con ustedes, compartir contigo y con tu gente, ¿verdad? Todos aquellos que nos están mirando y nada, feliz, aquí estamos. Gracias, Pastor. ¿En qué parte de Estados Unidos estás? Yo vivo acá en el sur de la Florida, estoy como a 40 minutos de la ciudad de Miami, pertenece se llama Fort Lauderdale, la ciudad donde me encuentro acá. ¿Pero eres norteamericano o no? Tu Soy acento es ciudadano costeño. americano. Yo nací en Venezuela, pero soy ciudadano Sí. americano ahora. Ya hace muchos años que estoy acá en el país. Ya llevo casi 30 años acá en el país. Llevas muchísimo y en el ministerio estás ahí con tu iglesia en los Estados Unidos, sí. Tengo acá con la Iglesia Community, sí, ya tenemos ya también unos cuantos años con la Iglesia Community. Sí, señor. Gloria al Señor. O sea que estás aparte de ejerciendo ese ministerio pastoral, estás como misionero en una nación donde el Señor te llevó. Qué Sí, maravilloso que el señor. Señor haga su obra a través de sus ministros. Sí, Señor Dios me ha enviado como misionero a muchos lugares y entonces pues yo estoy acá de pastor asociado de la Iglesia Community y básicamente estoy dando conferencias y yendo a muchas iglesias, ¿no? Porque soy de que voy a las iglesias, pero también voy a dar charlas a algunas empresas y la idea es que ir a los lugares donde hay personas que no conocen del Señor y entonces ya hace varios años que Dios me permite trabajar con algunas empresas cristianas o no cristianas y llevarles el testimonio también, ¿no? Maravilloso. Y también te están escuchando aquí, entonces las Correcto. personas pueden verte y el que necesite de esas charlas, maravilloso. Qué bueno, Seguro que pastor. sí. Ujú. Qué bueno, pastor, que no solamente Estados Unidos envía, porque hemos conocido a los Estados Unidos como una nación que envía ministerios, envía misioneros a todos lados, sino que también es un país que recibe misioneros y que también necesita de que los misioneros vayan a predicar, ¿cierto? Sí, señor. Este es un país que fue creado con una base bíblica, ¿no? Los principios bíblicos y bendito Dios, aquí pues somos muchos los cristianos y este país envió mucha gente en sus tiempos allá a muchos países. De hecho, ahí estaba mirando ahora también porque pienso ir allá a Colombia el 15 de ahora de abril. Pienso ir y también pienso ir allá a Cali, a Medellín. Voy a estar también unos días por allá por Medellín y posiblemente vaya a Cartagena o Sogamoso. Entonces estamos ahí. Y tú sabías que te voy a dejar este tip ahí. Tú sabes que la primera iglesia cristiana fundada por los americanos es en Sogamoso, de muchísimos años. La Sí. primera iglesia bautista, mira, eso es una historia bien bonita ya que la vi en Sogamoso cuando estuve predicando hace unos añitos atrás. Tuve esa bendición de poder estar en esa primera iglesia. Sí, no solamente le debemos a Israel, le debemos, dice la palabra de Dios, que hemos orar por la paz de Jerusalén, porque de Jerusalén vino nuestro Salvador y nunca podemos dejar de orar por Israel.
pero Estados Unidos, muchas de nuestras naciones conocen del Señor, conocemos de esas buenas nuevas de salvación, porque ellos dejaron su tierra. Muchos norteamericanos vinieron a estas Sí, naciones a sembrar y sigue siendo enviado. Y sí, algo sí, importante de la iglesia norteamericana es que aparte que envía, sostiene sus misioneros, cosa que muchos países no lo hacen. sí, sí, señor. Y hay muchas iglesias allá que las siguen sosteniendo las iglesias acá en los Estados Unidos. Así que bueno, es una bendición. Sí, bueno, pastor, me alegra que estés aquí. Vamos a orar y vamos a arrancar con lo que el Señor trae a Ok, través de tu boca y de tu corazón. Señor, gracias por esta tarde, gracias por el privilegio de tener al pastor Irwin de los Estados Unidos, Señor. Un país que ha sido de bendición, es de bendición y sigue siendo de bendición. Tú bendigas al pastor Irwin, su familia, Señor, su ministerio, su tierra, Señor, su país, donde está ahora, Señor, también su país natal, Señor. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, esa tierra que lo ha acogido, que lo ha protegido, Señor, que le ha proveído. Señor, bendice a los Estados Unidos también a través de la vida de él, Señor, que muchos norteamericanos y muchas personas residentes en los Estados Unidos conozcan de ti a través de su vida y de la vida de su familia. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Muy bien, pastor, te amén, amén. escuchamos. Gloria a Dios, Bueno, gracias. de nuevo gracias por la oportunidad que me das y que bueno, antes de comenzar, ¿verdad? Quiero mostrarles a las personas mi último libro que se llama Una prueba de fuego, ¿eh? Este es mi último libro que narra sobre ese accidente que tuve hace ya muchos años atrás, hace 42 años, una prueba de fuego. Pueden conseguirlos por las redes sociales, pueden conseguirlos a través del Facebook, búsqueme sobre Irwin Sánchez. .com, irwinsanchez.org o en Facebook o Instagram. Bueno, hay muchos lugares que me pueden localizar. Y le doy gracias a Dios, como dije antes, que puedo ir a muchas iglesias en diferentes partes del mundo y también puedo ir a muchas empresas que Dios me ha permitido visitarlas y llevarles el mensaje de mi testimonio de cómo sucedió y lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que, bueno, les cuento parte de este testimonio. Eh, Como decía, pues yo vivo acá en los Estados Unidos, ya tengo ya 30 años de vivir acá en los Estados Unidos, pero yo nací allá en Venezuela. Yo nací en una ciudad que se llama Maracaibo. Ahí nací y bueno, le digo a la gente que tengo gratos recuerdos de ese lugar donde nací. Vengo de una familia donde éramos 8 hermanos. Mi mamá y mi papá éramos 10, era una familia bastante grande. Y ahí me crié en ese lugar y desde muy niño, pues yo te digo que tuve una infancia muy linda con mis hermanos, mi madre, mi padre. Eh, Éramos una familia, como le digo a todo el mundo, muy acomodada, porque vivíamos en una casa que tenía una sola habitación y a la hora de dormir nos teníamos que acomodar muchos unos al lado del otro, ¿no? No, pero es bromita. Fíjense que ahí nací en esa ciudad. Y bueno, existía mamá, papá, los hermanos. Siempre le digo a la gente que tengo una madre que es muy inteligente. Mi madre es padre, amigo, enfermera, consejera. Mi madre ha sido todo para mí. Tienen unos 22 años ahora mismo mi madre, imagínate. Entonces es una mujer que ha sido muy valiente. Y siempre digo, bueno, porque en los momentos más difíciles de mi vida, ella estuvo a mi lado cuando yo sufrí este accidente por el cual tuve estas quemaduras. Entonces, les cuento de que yo vengo de una familia donde existe una tradición familiar. Ustedes saben de esa familia donde el abuelo es médico, el padre es médico, el hijo es médico. Bueno, yo vengo de una familia así, donde mi abuelo fue capitán de la Marina de Guerra, mi tío, mis hermanos, mi padre. Éramos varios familiares que éramos marinos. Y desde muy niño yo escuchaba a mi padre decir desde pequeño, cuando seas grande vas a ser como tu abuelo, vas a ser un marinero, vas a ser un capitán de la Marina de Guerra.
Y yo desde muy niño yo escuchaba eso. Cuando sea grande voy a ser un marinero. Cuando sea grande voy a ser un marinero. Y eso era lo que mi papá me decía. Pero fíjense, eh, eso era lo que él decía. Pero Dios tenía otro plan y otro propósito. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139:6, dice, mi embrión vieron tus ojos, ahí estaban escritas todas las cosas sin faltar ninguna de ellas. Fíjate, desde ahí del vientre de nuestra madre ya Dios tiene un plan y un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Mi padre me decía que yo iba a ser un marinero, pero los planes eran otros. Así que fui creciendo y fui a la escuela, como le digo a todo el mundo, fui un niño que era edad de 9 años, yo tocaba la batería, tocaba la guitarra, era un niño muy activo y me gustaba pues tocar los instrumentos musicales. Y fui a la escuela, aprendí muchas cosas y era un niño muy inquieto, como les digo. A la edad de 10, 11 años ya me tocó ir lo que se llama el bachillerato. El bachillerato es, estábamos entrando de 11 a 12 años de edad, a esa edad. En el bachillerato yo empecé a estudiar otras cosas, ya estudiaba, ¿verdad? Otras materias, no era tan niño, ya era un hombrecito que estaba creciendo y empecé a notar que cuando llegué a esa edad de 11 a 12 años, yo le digo a mucha gente que empecé a notar que este cuerpo estaba cambiando. Yo me acuerdo que aquel niño que hablaba y que decía, buenos días, mamá. Empezó a decir, buenos días, mamá. Buenos días, papá. Empezó a cambiar la voz. Ya, ahora yo no jugaba como nosotros niños en el patio de mi casa. Yo iba creciendo, ahora jugaba fútbol, ahora estábamos detrás del balón, corriendo por todas partes. Y y era una experiencia muy linda. Yo le digo a la gente, a mis amigos, cuando llegué a la edad de 12 años, yo cuidaba este cuerpo, ¿verdad? Me bañaba más de lo normal, me arreglaba. Este es el templo del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que yo arreglaba mi cuerpo todos los días, salía bien arregladito, bien bañadito. Y cuando yo salía a la calle, las chicas me veían y me decían adiós. Y yo le decía, lo mismo le dirás a todos. Yo no era fácil, yo era un niño joven pretencioso. Y así que yo le digo a la gente que hay que cuidar este cuerpo. Miren, yo no entiendo cómo la gente no quiere cuidar su cuerpo. Yo no entiendo cómo hay gente que se pone un, un tatú aquí en la nariz o se pone un piercing en la lengua o se hacen tatuajes en el cuerpo. Y deben darle gracias a Dios por ese cuerpo y cuidarlo. Yo no entiendo cómo la gente no quiere cuidar ese cuerpo. Es algo que yo no entiendo. Nunca me cansaré de decir por qué la gente no quiere cuidar su cuerpo. Dele gracias a Dios por esas manos, por ese cuerpo que tiene. ¿Sí o no? Así que, fíjate, Irving Sánchez siguió creciendo y iba seguía yo en el bachillerato. Y cuando yo llegué a la edad de 16 a 17 años, ya mi papá no me cambió la frase, ya mi papá no me decía, cuando seas grande vas a ser un marinero. No, mi papá empezó a decirme, cuando tengas 18 años te vas a la Marina de Guerra. Cuando tengas ya los 18 años, te vas a ir a la máquina de guerra. Y yo seguí creyendo, creciendo, escuchando eso. Cuando llegué a los 17 años, yo recuerdo, porque yo vivía lo que se llama el Golfo del Estado Zulia, ahí llegaban los barcos de la Marina, todos esos barcos de guerra que llegaban, y ahí en esos barcos llegaba mi hermano, mi tío, todos llegaban ahí dentro de esos barcos, ¿no? Y fíjate, nosotros, mi papá me llevaba a mí y a unos primos dentro de esos barcos. ¿Por qué? Porque íbamos a ser marineros, ¿verdad? Entonces entrábamos a esos barcos ahí arregladitos. Y fíjate, yo me acuerdo que yo veía a mi hermano vestidito de blanco, con sus estrellitas aquí a los lados, ¿no? Su gorra, su uniforme. Y yo me acuerdo cuando entrábamos a los barcos, los marineros apenas veían a mi hermano y se le cuadraba, ¡mi capitán! Y ahora sí me está gustando la idea, que voy a ser un marinero. Ahora sí me está gustando la idea, voy a ser un marinero.
Yo me acuerdo hasta el que limpiaba los pisos, apenas veía a mi hermano y, ¡hey, capitán! Y yo decía, uy, ahora sí voy a ser marinero. Y fíjate esto, mi hermano y todos los que estaban en la tripulación hablaban de que venían de Italia o venían de Alemania, venían de alguno de estos países de Europa. Y yo empecé a soñar que iba a ir por el mundo siendo un marinero, que yo quería recorrer el mundo siendo un marinero, fíjate. Y entonces ya yo empecé a tomarme ese sueño para mí, y yo quería ser un marinero. Como te dije, en esa edad de 7 años, ya mi papá empezó a decirme que cuando tuviera los 18 años me iba a la Marina de Guerra. Pero fíjate que Proverbios dice, los planes son del hombre, la última palabra la tiene el Señor. Sí, fíjate, tremendo, ¿no? Los planes son del hombre, la última palabra la tiene el Señor. Nosotros podemos hacer nuestros planes y claro, es válido, tenemos que hacer nuestros planes y buscar una dirección en nuestras vidas, pero Dios es el que tiene la última palabra de todo lo que tenemos. ¿Ves? Así que, fíjate, cuando yo cumplí 17 años, un 6 de noviembre de 1900, después van a saber qué edad tengo. No, no, no. Un 6 de noviembre, les voy a decir. No, mentira. Un 6 de noviembre de 1978, yo cumplía 18 años. Y como te dije, mi papá ya tenía todo cuadrado. Cuando cumplas ahora el 6 de noviembre, 18 años, te vas a la Marina. Para ese entonces yo, eh, pues ya en mi mente ya yo estaba, pues, eh, enamorado, ¿no? De que iba a irme, me iba a la Marina. Yo me acuerdo que cuando llegó el 5 de noviembre, esa noche antes de irme a la cama, yo estaba ahí hablando muy emocionado porque al otro día cumplía los 18 años. Y bueno, me acosté a dormir. Al otro día cuando me levanté, me paré frente al espejo y yo esperaba que tuviera algún cambio porque ya había cumplido 18 años. Y nada, lo único que pasó fue que cumplí 18 años. Cuando me levanté y que fui a la casa, a la sala, mi papá me dijo, feliz cumpleaños, hijo mío, futuro capitán de la Marina de Guerra. Y yo, gracias, papá, gracias. Saqué pecho y todo, gracias, papá. Mi mamá me vio y me dijo, feliz cumpleaños, hijo mío, feliz cumpleaños. Y todos contentos, porque yo me iba a la Marina de Guerra. Fíjate esto. Yo cumplía 18 años el 6 de noviembre y el 30 de marzo me iba a la Marina de Guerra. Es decir, que diciembre, enero, febrero, el 30 de marzo, 4 meses después, yo me iba a la Marina. Ese día que cumplí 18 años, hicimos una fiesta con todos los amigos de ahí del barrio. Yo tenía esos amigos desde la infancia, que ya habíamos crecido todos juntos, que estábamos cada quien en sus estudios. Y esa noche hicimos una fiesta en mi casa con todos los amigos por los 18 años de Irving Sánchez. Y reunimos a todos los amigos. Y yo me acuerdo que yo tenía una novia que se llamaba Elena y le decíamos Elenita. Esa noche cometí un error porque le dije a ella, quiero decirte que el 30 de marzo me voy a la Marina de Guerra. Y ella me decía, no, no te puedes ir, no, si te vas me muero. No te puedes ir a la Marina, ¿por qué te vas a ir? Y yo le decía, sí, sí me voy a ir. Entonces ella me decía, si te vas me ahorco una mata de sandía. No, no te puedes ir a la Marina. Y así. Y entonces, bueno, para mí fue una etapa muy, muy tremenda. Y así que llegó el mes de diciembre, enero, febrero y marzo. Una semana antes de irme a la Marina de Guerra, mi mamá le regaló a mi hermano un automóvil porque él se había graduado en la universidad. Y mi mamá le regaló ese auto con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Como una buena madre cuando le dan regalo a sus hijos. Así que esa semana mi hermano y yo estuvimos paseando por toda la ciudad. De un lado a otro andábamos. Hasta que llegó el día 29 de marzo. El día antes de irme a la Marina, ese día en la mañana llegaron los marinos a mi casa, los marineros, y me llevaron el uniforme. Para nosotros en Venezuela en aquella época los marineros iban a tu casa, te llevaban el uniforme
Y yo me puse el uniforme. Me acuerdo que, wow, me lo puse, me paré frente al espejo y, y yo decía, wow, ya soy un marinero, ya soy un marinero, con mi uniforme bien puesto y mis amigos vinieron a verme y ellos decían, wow, Irving, ya eres un marinero. Así que yo me quité el uniforme y se los entregué a ellos esa misma mañana y ellos se despidieron de mí y me dijeron hasta mañana. Y me dijeron, tú eres herencia de herencia. Es decir, tú eres como tu abuelo, como tu tío, como tu padre. Así que ellos se despidieron y se fueron. Ese día, en la noche, yo tenía que hacer algo que todos nosotros lo hacíamos en la casa. Cuando uno se iba a la Marina de Guerra, tenía que ir a casa de la abuela. Tenía que despedirse de la abuela. Así que esa noche yo llegué a casa de mi abuela con mi hermano en su automóvil, ¿verdad? Que mi mamá me había regalado. Cuando llego allá a casa de la abuela, eh, ella, para ese entonces mi abuela tenía 92 años, era una mujer que yo la recuerdo con mucho cariño. Dice la palabra que los nietos son corona de los abuelos, ¿verdad? Y yo me acerqué y le dije, abuela, ya mañana me voy a despedirme. Y ella me dijo, ok, me alegra verte. Y recuerdo que cuando me iba a montar en el auto, me dijo, espérate ahí un momento, hijo, déjame darte la bendición. Mi abuela me dio la bendición y me dio ese abrazo y ese beso que nunca lo olvidaré. Siempre digo a la gente que nunca olvidaré ese abrazo de mi abuela y ese beso. Pero fue una despedida que sin imaginarme yo cómo iba a cambiar todo. Amaba a mi abuela. Cada vez que cuento esta historia, no deja de conmoverme. Esta es la historia de Irving Sánchez. Siempre digo que todos tenemos una historia. Y que mis amados, me despedí de ella, me monté con mi hermano en el auto y salimos rumbo a la autopista. Cuando íbamos en una autopista, de pronto otro auto me llevó al nuestro por la parte de nuestro automóvil dio varias vueltas en cuatro ruedas. Yo me di un golpe en la cabeza cuando nos llegaron, por la primera vez que nos llegó el auto. Yo me di un golpe en la cabeza y como te dije, nuestro auto dio cuatro vueltas en la carretera y cuando se paró nos volvió a llegar por segunda vez. Cuando yo me desperté después de ese golpe en la cabeza, yo abrí mis ojos y pude ver a mi hermano que estaba a mi lado, totalmente su rostro bañado en sangre y abría su boca y cerraba la boca. Mi hermano estaba allí, todo su rostro bañado en sangre. Tengo que decir que el hombre que nos llegó a nosotros por la parte de atrás estaba totalmente drogado, estaba borracho. Este hombre estaba alcoholizado. No tenía culpa de su vicio, pero estaba alcoholizado ese hombre. Por eso cuando me dice alguien, voy a beber mm, yo bebo un poquito. Ten cuidado con ese poquito, porque ese poquito puede destruir tu familia. Así que mis amados, como te dije, me desperté y vi a mi hermano con todo su rostro bañado en sangre y yo fui a abrir la puerta donde yo iba, la puerta del copiloto para poder sacar a mi hermano. Entonces, como no podía abrirla, le di una fuerte patada a la puerta donde yo iba. Al abrir la puerta, me fui por la parte de adelante para sacar a mi hermano por el lugar donde él estaba. Así que quise abrir la puerta donde iba mi hermano. Recuerda que él iba manejando el auto.
Y como no podía abrirlo, me volví a meter por donde salí. Cuando me fui a meter por donde ya salí, 4 personas se pararon delante de mí y me decían, no te metas, te vas a quemar. No te metas, te vas a quemar. La gente me pregunta por qué yo me metí a rescatar a mi hermano si el auto estaba en fuego. ¿Por qué me metí a sacar a mi hermano si él estaba muerto? Yo le digo a la gente, primero, no sabía que estaba muerto. Segundo, ese era mi hermano, esa era mi sangre. Así que nadie me iba a detener. Siempre le digo a la gente, no esperes estar en un hospital para decir cuánto amas a tu familia. Yo no tuve tiempo de decirle a mi hermano cuánto la amaba, pero estoy seguro que él sabía que yo la amaba. Mi madre me enseñó a amar a mi hermano. No esperes estar en un hospital para decirle cuánto amas a tu hermano, a tu madre, a tu abuela, qué sé yo. Nadie me iba a detener. Así que me metí a sacar a mi hermano y cuando lo estaba sacando, que lo estaba jalando, me desmayé, que lo estaba sacando. Me desmayé y quedé adentro y fuera del auto. Me quemé de la cintura para arriba, recibiendo un 80% quemadura en mi cuerpo. Yo me quemó más mi mano izquierda que mi mano derecha, porque el fuego venía de la izquierda a la derecha. Y por eso, y cuando yo me desmayé, pasó el tío de un amigo mío que me vio y como pudo me agarró por los pies y me jaló y me apagó. Me echó un poco de arena y me apagó. Y de ahí me llevaron al hospital. En ese, en ese lugar recibí un 80% quemadura en mi cuerpo, 120 injertos, 3 paros cardíacos, 120 injertos. Estas quemaduras fueron muy fuertes. Así que me llevaron al hospital y cuando llegué al hospital llamaron a mi madre para decirle lo que estaba pasando. Cuando ella llegó, los médicos le dijeron, tenemos varias noticias malas que darte. Una es que uno de tus hijos se murió, que mi hermano, pues, como dije, ya falleció. Y al otro le damos 2 horas de vida conmigo. Y si llega a vivir no va a ver porque se quemó los ojos. Eso era lo que yo decía. Pero Dios tenía otro propósito en mi vida. Recuerdo cuando estaba en esa emergencia, no veía nada, solo escuchaba y de pronto sentí la mano por mi cabello y la voz de mi madre que me decía, sí te vas a salvar, sí te vas a salvar. La palabra tiene poder. Y que pasaron 3, 4, 5 horas y no se me moría Irving Sánchez, como los médicos decían. Así que decidieron llevarme a la unidad de cuidados intensivos y ahí en ese lugar, como yo digo en mi libro, una prueba de fuego, digo, Dios me regaló un pedacito del cielo. Porque estando en la unidad de cuidados intensivos, como les dije, solo escuchaba las voces de los médicos que hablaban de que me iban a operar y la voz de mi madre que todos los días entraba a darme de comer gelatina. Todos los días escuchaba la voz y en ese lugar tuve una visión. Como te dije, que yo llamo en mi libro, Dios me regaló un pedacito del cielo. En ese lugar tuve una visión donde estaba en un bosque y yo veía todo ese bosque allí delante de mí, todo ese bosque. Miraba a todas partes y yo decía, ¿qué hago aquí? Se supone que estoy en el hospital. ¿Qué hago yo aquí? Y de pronto veo delante de mí un río que venía de la derecha a la izquierda, un río que tenía como 3 metros de ancho. Y yo estaba de este lado del río. Y de pronto, del otro lado, veo venir una persona vestida de blanco hacia mí. Y se acercó y me dijo, Irving Sánchez, sígame. Y yo lo miro y yo digo, oh,
iba a atravesar el río y cuando de pronto me di cuenta que estaba descalzo y toqué el agua y me retrocedí y le dije, no, no voy a atravesar el río. En mi casa me espera. Yo voy a ser un marinero. Y me volvió a llamar por segunda vez. Me dijo, Irving, atraviesa el río, sígueme. Le volví a decir, no voy a atravesar el río. En mi casa me esperan. Yo voy a ser un marinero. Y esa persona vestida de blanco me dijo, ok, está bien. Vas a quedar vivo para enseñarle al mundo que hay un Dios que vive. Le vas a enseñar al mundo que no se ahoga en pequeños vasos de agua. Y le vas a enseñar al mundo que vivan del Espíritu. Cuando yo escuché aquellas tres cosas que decía, enseñar al mundo que hay un Dios que vive, que vivan del Espíritu, que no se ahoga en pequeños vasos de agua, yo cerré mis ojos. Y cuando los volví a abrir, ya estaba en la habitación de la unidad de cuidado intensivo y ahí empecé a ver. Y lo primero que vi fue un tío mío que es pastor leyendo la Biblia. No era casualidad la visión que había tenido. Así que mi tío cerró la Biblia y se fue. Y empecé a ver todos los aparatos que sonaban. Todos los aparatos. Y en eso entró mi mamá, como todos los días, a darme de comer gelatina. Cuando yo la veo venir, ella cargaba una blusa amarilla y entró a la habitación y mi corazón empezó a saltar de alegría. Después de tanto tiempo sin ver a mi madre. Cuando ella se acerca, yo le digo, madre, ¿cómo estás? Y yo la estaba mirando y ella me decía, yo estoy bien, preocúpate por ti. Pero eso lo decía de la boca para afuera. Yo ahora veía sus lágrimas salir. Una madre o un padre cuando ve a su hijo caído, enfermo, no le va a decir, pobrecito, te vas a sanar. No, le vamos a decir, te vas a sanar en el nombre de Jesús. Así que mi madre, yo la veía como salían sus lágrimas. Me decían, yo estoy bien, preocúpate por ti. Y de pronto le dije, madre, pero estoy viendo un color amarillo delante de mí y ella no podía creerlo. Ella cuando ve su blusa, que era amarilla, ella, no puede ser. Soltó la gelatina, la puso en lado y me dijo, ¿cuántos dedos ves aquí? 2. Y ahora, 3. Y ahora, 6. No podía creer que yo estaba viendo. Y llamó al médico que dijo que me había quemado los ojos y llegó a la unidad de cuidado intensivo y empezó a ver mis ojos. Y el médico dijo, oh, esto es un milagro. Precisamente eso fue un milagro porque Dios me necesitaba con la vista para lo que iba a hacer en mi vida. ¿Ven? Así que mis amados, en ese lugar viví 3 años hospitalizado, 120 injertos, 80 operaciones, 3 paros cardíacos. Todos los días me metían a bañarme en esas tinas y todos los días escuchaba como mis huesos sonaban de mis manos con las tinas de baño. Como el agua transparente se convertía en agua roja de la sangre que botaba. Todos los días veía cómo me quitaban toda mi piel de mis brazos, de mi pecho, todos los días. Me preguntaba a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Hasta que un día entendí que no es por qué, sino para qué, Señor. ¿Para qué? Entendí cuál era el propósito que Dios me había dado en mi vida. Dios me dejó vivo para enseñar a mucha gente que Él es real. Yo no creo en Dios que le dio la inteligencia al hombre para ir a la luna. No, yo creo en Dios porque lo he oído, he palpado en mi corazón. Sé que Dios es real. El día que Dios me reveló por qué me dejaba vivo. Yo recuerdo que cuando estaba en esas tinas de baño que me metían a bañar, me escuché una voz que decía, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Y yo no entendía eso. En esas tinas de baño, a veces la enfermera me dejaba solo ahí en esa agua metido. Y escuchaba esa voz que decía, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Después, cuando Dios me reveló el propósito, me dijo, así como te dije a ti, que donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, también le dijo a otros hombres del pasado.
Le dijo Isaías, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo y será como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Mantente en la línea y siempre está contigo. Dios me rescató de la muerte por un gran propósito. En ese hospital viví una de las experiencias más dolorosas que puede vivir el ser humano, que son las quemaduras. Y siempre digo que ser un sobreviviente de quemadura es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir el ser humano. Y la única manera que el camino se haga más liviano se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Nadie creía que iba a salir adelante. Nadie creía. Fíjate que yo me acuerdo que mis amigos me venían a visitar con sus novias. Esos amigos de la infancia. Dicen que en la cárcel, en el hospital, se conocen los amigos, ¿verdad? Ahí conocí a mis amigos. Esos poquitos que quedaron. La que era mi novia ni siquiera un día fue a verme. La que dijo que se iba a ahorcar no mate de sandía. La que me decía que me amaba con todo el corazón. Ahí descubrí quiénes eran todos. Como te dije, me alegraba ver a mis amigos con sus novias y yo, cuando me vi por primera vez frente al espejo, me di cuenta que no había señales de aquel jovencito que las chicas le decían adiós. Ahora las cosas eran diferentes. Ahora el hombre estaba. Pero Dios sabe lo que hacía. Dios me devolvió la vista, ¿verdad? Me dio la oportunidad de tener familia, de tener hijos. Yo conocí a una mujer ahí en el hospital que le decían que estaba loca. Una mujer que le iban a operar de la vesícula. ¿Eh? Salió sin vesícula del hospital, pero salió casada. ¿Eh? Así que Dios sabía lo que estaba haciendo en mi vida. Me tocó salir a la calle, enfrentarme a la sociedad, pero siempre entendía que Dios tenía algo para mí. Como le dije, Dios ha sido mi fortaleza. Ese ha sido mi escudo. No te quejes tanto. Dale gracias a Dios por esas manos que tienes, por ese cuerpo, porque no tienes quemaduras. Dale gracias a Dios. Mira, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra del Señor. Este servidor, después que nadie creía en mí, he escrito 3 libros, soy locutor de radio, soy conferencista, voy a muchas partes del mundo a contar mi historia. ¿Eh? Estudié psicología, soy psicoterapeuta. Entonces, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. Sí, señor. La gente se vive quejando por todo, por todo. Así que dale gracias a Dios por ese cuerpo. Dale gracias a Dios, esfuérzate y sé valiente. Sí se puede salir adelante, sí. Eso sí, de la mano de Dios es que vamos a lograrlo. ¿Eh? Este servidor, yo le doy gracias, Señor, porque me ha puesto a recorrer el mundo. Más de 16 países recorridos. He Amén. ido a muchos lugares que nunca pensé a llevar mi historia. Fíjate cómo es la cosa que Dios tiene. Así que Aleluya. no tengas miedo, haz tu plan en la vida, siempre entrégale a Dios toda tu familia y todo lo que sea. Como te dije, esfuérzate y sé valiente. Amén. Si tú quieres saber más de mí, puedes entrar a YouTube y colocar mi nombre, Irwin Sánchez. Ahí vas a ver muchos videos de mí de muchos países. He tenido la bendición de conocer Colombia en muchos lugares. Nunca pensé que iba a conocer tanto a su país, Colombia. Porque digo a la gente que conozco desde Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Tuluá, Cali, Medellín, Bogamoso, Tunga, Duititama, Barranca Mermeleca, Ibagué, ¿cómo se llama la otra? Bucaramanga, el Socorro, San Gil, tantos lugares que nunca pensé yo de conocer de tu país. Conocí Zipaquirá, así creo que se llama, Zipaquirá, en fin. Así que, y todo Centroamérica, tanto. Así que, mis Gloria al amados, Señor. quiero decirle, si usted de pronto quiere que yo vaya a visitarlos allá, ahora cuando esté después del 15 de abril allá en Medellín, pueden escribirme a mi correo INT88, INT88 @yahoo.com. Pueden buscarme por el Facebook, Pastor Irwin Sánchez, por Instagram también. Tendré mi libro para esos días que esté allá en Medellín, ¿verdad? Una prueba de fuego. También estamos yendo a diferentes empresas. Voy a ir a una empresa allá en Medellín. Puedo decir el nombre, ¿verdad? Sí, Eh, pastor.
Gracias. Esa empresa se llama M&D. Fajas M&D. Ustedes son, las mujeres son muy coquetas, entonces voy a ir a hablarle a los empleados de esa empresa, contarles mi Ahí testimonio. ahí te etiqueté, entonces va a Ah, salir tu bueno. nombre para que llegue derecho a tu, Ah, las perfecto. personas pueden ir derecho a tu Facebook, el que Ah, esté ah. interesado. Pastor, muchas gracias por tu testimonio tremendo. Permíteme un segundito para cerrar. Te voy a decir algo. Dios no me convirtió en un marinero, ¿verdad? Pero el Señor me convirtió en un soldado de Cristo. ¿Eh? Así que aquí. Te queda muy bien. Gracias, bendiciones. Dios me los bendiga. De verdad que para mí también ha sido un placer. Oye, ¿estamos bien? Gloria al Señor. Estos Bendito son Dios. los hechos y la gracia. Esto es lo que el Espíritu Santo sigue haciendo a través de su iglesia y a través de sus siervos. Los hechos no han parado, no se han dejado escribir, siguen. No, Señor. Miren este Sí, sí. testimonio tan tremendo y cómo el Señor sacó de las llamas. No sé si han escuchado un testimonio sacado como tizón arrebatado. Creo que es el de, no recuerdo si es el de Juan Wesley. Hay uno que dice, sí, probado Es que un tizón. Ujú. un tizón sacado de las llamas. Y sé que es un ministro de Dios. Cuando contabas también lo del río, me hiciste acordar de Juan Bullan y su libro, El progreso del peregrino, cuando ya Ah, iba a pasar ya para la presencia de Dios, muerte, él tenía que atravesar esa caída de agua, ese río, mm, y ahí ya iba a la presencia de Dios. Cuando tú contaste eso, yo me fui allá a ese libro y claro, lo que el ángel te iba a llevar era ya a la presencia del Señor muerte, pero tú escogiste ya irte con el Señor, pero preferiste quedarte aquí con tu familia y es admirable como siempre pensaste en tu familia. Primero pensaste en tu hermano, luego cuando el ángel te estaba pidiendo escoger entre irte para el cielo o estar con tu familia, quisiste estar con tu familia y tu sí, vida sí. está sirviendo para ganar muchas almas. Entonces que el Señor siga bendiciéndote, sigas ganando almas por todas las naciones. Muchas gracias, pastor. Y como Sí, dijo sí, él, si sí. quieren escuchar todo su testimonio, está colgado en el YouTube, ahí en sus páginas, compren su libro. Es un tremendo testimonio. Cuando lo vi, quise que ustedes lo pudieran escuchar ustedes mismos, él mismo contándolo, no a través de otros labios, sino él mismo. Entonces, muchas gracias. Dios te bendiga, pastor, y a tu No, familia. y Dios te bendiga a ti, los quiero, los amo, el favor y la gracia de Dios sobre ustedes, declarando, Señor, siempre esté todo momento con cada uno de los que estamos aquí. En nombre de Jesús, Amén. 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 Gracias, querido Padre. Gracias, Señor, por esta maravillosa Bendito Dios. enseñanza que tú nos sigues dando Gracias, a través Señor. de tus ministros, Señor, a través de los hechos y la gracia que tú haces. Gracias por hacernos ministros competentes de este nuevo pacto. Dios los bendiga, Dios los Amén. guarde. Hasta luego. Bye Seguimos bye. orando por otras naciones. Aleluya. Bye. Gloria a Dios.